Didi Gutiérrez nació en México. Es editora, periodista y escritora. Estudió Ciencias de la Comunicación en la UNAM y un diplomado en creación literaria en la Escuela de Escritores de la SOGEM. Su trabajo la ha llevado a obtener la beca Jóvenes Creadores del FONCA y a ser ganadora del premio de crónica breve Carlos Monsiváis. A lo largo de su trayectoria ha publicado en medios como Punto de Partida, Letras Libres, Revista de la Universidad y en antologías como No te dejaremos ir. Asimismo, en el año 2021 publicó su libro Las Elegantes. En la charla casual de hoy, Didi Gutiérrez conversa sobre su más reciente obra, La Alegría del Padre. Didi Gutiérrez, autora de La Alegría del Padre, una novela que todavía no he terminado de leer, pero que precisamente me atrapa por esta condición que tú pones en Abigail de una devoción por el Padre, digamos. Nos cuesta mucho leer novelas encaminadas a ver esa devoción, a ver esas cosas que nosotros tenemos con respecto a los padres y que quizás ahora, no sé si por el feminismo, por lo que sea, se ve poco, ¿verdad? Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Mónica, qué gusto que me hagas el honor de leerme, me emociona mucho. Y pues sí, en efecto, es una novela sobre la devoción literalmente hacia un padre. Digamos que a partir de un, más que el padre en sí, o sea, me interesaba la figura de un ser fuera de lo común, o sea, y que bueno, claro, obviamente al colocarlo como un padre de familia, pues resulta aún más extraordinario, porque claro, en nuestra cultura latina, pues básicamente la figura paterna pues es una figura básicamente ausente. Entonces, me gustaba, digamos que el pretexto un poco cuando yo entendí que mi novela podía ser una novela, o que lo que había escrito, porque realmente yo no es que haya pensado que este libro fuera una novela, o sea, no, cuando surge, o sea, cuando yo lo empiezo a escribir, pues no tiene ninguna intención ni de ser novela, ni mucho menos de ser publicada, porque respondía más bien a una necesidad personal de sobrellevar un proceso, ¿no? Un proceso personal de vida a partir de una situación que se genera en mi familia, y cuando ya ubico, o bueno, más bien le encuentro posibilidades literarias, es precisamente cuando me doy cuenta de que es un personaje extraño, pero que en realidad lo que también quería explorar y era un poco como el cuidado, ¿no? O sea, un poco la idea del cuidado que es difícil en sí, o sea, el prodigar cuidados es algo no sencillo, pues hay cargas emocionales, físicas, en fin, o sea, implica muchas cosas, pero tampoco es sencillo dejarse cuidar y dejarse querer. Entonces de eso me di cuenta un poco en la exploración a lo largo de la escritura del libro, y entonces fue en efecto cuando ya le di un carácter un poco más literario, digamos. Literario al libro, novelístico, y era básicamente porque yo había leído años atrás también un libro que me gustaba mucho de Saul Bellow, que se llama Mueren más por desamor, y que justo cuenta la historia de un anciano, bueno, de un señor que está honrado por su sobrino, y el sobrino básicamente lo que hace es darse cuenta que su tío es un ser absolutamente capacitado para el amor, pero absolutamente incapacitado para la vida diaria y lo práctico y lo prosaico, ¿no? Entonces yo me di cuenta de que de alguna forma había digamos, diseñado, creado un personaje no así, digo, Saul Bellow, pues mis respetos, ¿no? Jamás lograré un personaje de ese calibre, pero sí que me di cuenta de que, vamos, o sea, no estaba
era interesante pues explorar, no siempre esta figura paterna como completamente negativa, en fin, no sé, quería un poco como ir en contra, no en contra, te digo, eso ya fueron hallazgos muy posteriores, la verdad, o sea, cuando ya decidí que sí iba a ser un libro y que fue ya pues años después, bastantes años, como 3 años después o 4 años después que la empecé. Y ahí fue cuando ya, ¿no? Empecé a pensar que está también la idea pues muy conocida, muy manida, de que el arte o la literatura y la escritura, pues no empieza con familias felices, ¿no? O sea, se ha dicho mucho que no hay familias Sí, felices. eso es cierto. También es cierto que la posibilidad de este padre ausente que tú mencionas en México eh, también refleja la ilusión, digamos, y la ilusión, en cierto modo, la decepción posterior, digamos, ¿no? Pareciera ser que todos estamos decepcionados por algo que nosotros pensamos que tiene que ser el padre, por algo que nosotros pensamos que tiene que ser la madre, y nunca lo es, digamos, ¿no? También eso en nuestro imaginario también cuenta, ¿no? No, totalmente. Y yo me di cuenta de que el padre bueno, Rafael, que es el personaje, el padre de Abigail, pues era precisamente un padre, a pesar de que era fuera de lo común, no era tan fuera de lo común, digamos, era un hombre de su época, es un hombre de su época y que responde a ciertas características también de su época, y sin embargo sí era un poco distinto en el sentido de que mostraba su vulnerabilidad de alguna forma. O sea, claro que le cuesta, ¿no?, comunicarse con la hija, es bastante callado, incluso con la gente en general, ¿no? O sea, se distanció, pareciera como si se hubiera distanciado un poco del mundo a partir de todo lo que ocurrió con su familia, y entonces se vuelve como una especie de cúpula, de burbuja donde su hija y él viven, y entonces digamos que la forma en que se volvió este padre o a su manera, o el padre de Abigail, o sea, solamente ese padre, pues era un padre, insisto, no el padre, pues ese que te está diciendo te amo, mi vida, o sea, no, o No, sea, claro. esta idea del padre amoroso, No. comunicativo, no lo es, ¿no? Y sin embargo, fue un padre presente, o sea, fue un padre que a su manera ha querido a su hija y ha tratado de alguna forma de pues, darle la protección y la seguridad que finalmente tiene la energía masculina, ¿no? Y no solo eso, sino que también ha intentado combinar la energía masculina a falta de lo que, pues sí, de lo que pasa en casa de Abigail, que la madre ha desaparecido, ¿no? Entonces, Sí, y por otro lado, o sea, es que yo la otra vez, la semana pasada, vi una escena periodística en la que un padre le enseñaba a su niña de 10 años a frenar un tráiler. Eso es maravilloso, porque ahí se maravilloso, ve todo el amor que el padre tiene hacia su hija, digamos, a pesar de claro. que nunca le diga te amo o te quiero, digamos. Claro, no, y es que además es distinto, ¿no? Pienso, por ejemplo, que la relación padre-hijo, que sí se ha explorado mucho, o sea, como que sí es ya realmente pues un tópico más o menos conocido, es distinta a la relación hija-padre, pues Por supuesto. padre-hija, totalmente, porque en efecto, como has dicho, ¿no? Las enseñanzas o la forma de demostrar que aman es totalmente distinta a lo que podría hacer o de alguna manera intentan, ¿no? O sea, hacerlo con actividades, por ejemplo, en este caso de ellos, pues la lectura, la forma en que ellos se vinculan a partir de los Sí. libros, pero la realidad es que es distinto, pues, o sea, hay cierta rudeza, hay cierta torpeza, hay cierta, sí, o sea, que no es, y como sería también con la madre, ¿no? La madre usualmente es la cariñosa, es la, ¿no? La que cuida, la que casi casi que no deja salir a los hijos de la casa, ¿no? Se encarga y digo, tradicionalmente, digamos, ¿no? Que es un poco donde está incluido Rafael, porque es un hombre tal cual de su época, y sin embargo la vulnerabilidad que la situación, en la que la situación los pone a ambos, o sea, Ambos, es por cierto. lo que sucede, ¿no? De la noticia que los atraviesa,
ese vínculo se vuelve, es el momento en donde ese vínculo se vuelve un poco más sensible, ¿no? Un poco más cercano, un poco, y aún así se siguen, ¿no? Manteniendo cada uno en su espacio. ¿Qué dirías tú de estas características que tú mencionas con respecto a la madre y al padre? ¿Es producto del patriarcado? ¿Es producto de lo que ya tenemos impuesto como una política por ahí muy tirada hacia el macho y poco a las mujeres? ¿Dirías eso o dirías que es una característica natural, digamos? Yo creo que, fíjate que no, digamos, en el proceso de esta novela también obviamente investigué, leí mucho, hablé con personas y me daba cuenta que en el día a día, o sea, en el calle a calle, cuando platicaba el tema, me topé con personas, tanto hombres como mujeres, cuya relación con la figura paterna era bastante positiva. Entonces me sorprendió mucho porque Ujú. exacto, una como que tiene la idea en el imaginario colectivo, en fin, de que en efecto la relación con el padre es espantosa, es distante, no existe, es ausente. Y sí, claro, claro que la es, pero también está en el día a día, pues, no sé qué tanto, quiero decir, no sé qué tanto ha contribuido también la narrativa, eh, pues sí, de los medios, Ujú. o sea, de toda una serie de las redes sociales incluso, ¿no? De que esto es tan real como parece, o sea, porque parece, me sorprendió muchísimo y de todas las edades, o sea, no estoy diciendo nada de mi generación, sino gente igual de 60, 50 Mm. y tantos años que decían, es que yo tenía una relación con mi padre muy cercana, ¿no? O sea, incluso más que con mi madre. Yo decía, wow, entonces, ¿qué tanto realmente también la idea de que la figura paterna y la materna también en ese sentido, porque pues son de alguna manera Claro. dialécticos, se llevan mal con los papás y se llevan bien con la mamá? O sea, no sé qué tanto es producto y bueno, yo creo que ahora la maternidad incluso ha sido más explorada en tanto quitarle ese cariz como de, ay, la mamá amorosa, la mamá, ¿no? O sea, con toda esta literatura que también ha surgido de la maternidad o de la Sí. maternidad disidente. No, y además, Ujú. sí, pero además hay hombres como Alejandro Zambra, como Eduardo Falfón, que han hablado sobre la paternidad, digamos. Empieza también a los hombres a hablar de sí mismos. Por ejemplo, Alejandro Zambra dice, haría cualquier cosa por este hijo, me Sí, mataría por él, o sea, y lo dice abiertamente, y nunca lo habíamos visto eso, ¿no? exacto. Sí, no, tal cual, ¿no? E insisto, que tanto también los hombres han sido, no sé, digo, por ejemplo, yo quise rescatar un poco eso al poner una escena donde, que a lo mejor es, pues algo muy sencillo, ¿no? Porque aparte creo que la novela tiene como mucho enfoque en lo cotidiano, en lo pequeño, y esta escena donde van, es el Día del Padre, ¿no? Ujú. Y, perdón, es el Día de la Madre, y entonces, pues, va Rafael, ¿no? Al festival, y entonces se ganan un electrodoméstico, ¿no? Porque es el Día de la Madre y en la rifa se sacan, y entonces no le quieren dar al papá pues lo que se sacaron en la rifa, ¿no? Y uno piensa, a lo mejor es tonto, pero pensar incluso que socialmente tener un día del padre y un día de la madre, un día de la madre que está muy fijo y que está muy llamativo y demás, y un día del padre que es, pues uno cada, el último domingo de junio, ¿no? Y no sé qué, o sea, como, no sé, y yo lo veo, por ejemplo, en mi propio, lo veo en mi propio padre, lo vi en mi propio padre en esa época, y yo decía, bueno, ¿por qué si él ha sido siempre un hombre que estuvo a nuestro lado, que estuvo siempre presente, que estaba, ¿no? O sea, ¿por qué no darle el mismo lugar de alguna forma, ¿no? A mí me parecía que sí, que dice Joan Didion, ¿no? Que cuando que las novelas surgen, o algunas novelas se anticipan al tiempo porque de alguna manera son de aquello o tratan sobre aquello que no vamos a poder soportar cuando ocurren en la realidad, ¿no? Ujú. Entonces, yo me vi en ese momento cuando empecé a escribir todo esto y que te digo que era más que nada como una especie de diario personal, como en la necesidad de prácticamente
atravesar este momento, aunque todavía no lo atravesaba, y poderlo soportar. Digo, obviamente es algo muy romántico pensarlo, porque seguramente nunca se va a poder estar preparado para la muerte de un padre o para la muerte de una madre, pero sí que digamos que le di un poco, le confería a mi escritura o al libro como esa posibilidad o esa esperanza siquiera de poder, pues sí, inmortalizar o digamos dejar, ¿no? Ahí esa pequeña luz, ¿no? De un padre que con todo y todo, con sus carencias, con sus incapacidades o con lo que fuera, fue un padre amoroso, fue un padre eh, cercano, fue un padre vital, ¿no? O sea, que amó la vida y no solo eso, sino aprender y además también me interesaba mucho, por ejemplo, explorar nuestros puntos ciegos. Además del cuidado, hay otro tema que me gustaba, que quería yo mucho explorar ya después, te digo, cuando ya se volvió novela. Insisto mucho en eso, porque cuando empezó este libro, de veras que estos textos eran realmente regresar del hospital, de acompañar a mi papá y escribir y casi que, ¿no? De una manera, pues básicamente, intuitiva, pues, ¿no? O sea, orgánica, pero ya cuando empiezo a determinar que sí, en efecto puede ser algo literario, entonces también me pongo a pensar en nuestros puntos ciegos y que yo cuestionar un poco también mi propia labor como escritora y cómo va uno como omitiendo algunas cosas, ¿no? A la hora de abordar o de corregir incluso una novela. Lo que pasa con él, que es médico, o sea, él es un médico que enferma y entonces también hasta qué punto son sus puntos ciegos de su propia enfermedad. Y yo pienso un poco también en lo que uno hace como escritor, o sea, hasta qué punto ya no ves, hasta qué punto ya estás omitiendo, hasta qué punto te estás autoengañando también en ciertas cosas, como le pasa a Rafael, ¿no? Ahora, vos sabés que Quino, el creador de Mafalda, no tuvo Ujú. hijos porque él decía que jamás le iba a ocasionar ese dolor profundo que tuvo cuando se convirtió en huérfano, digamos, ¿no? Yo Ujú. tampoco he tenido hijos y pienso en esta novela un poco masculinizada que estamos hablando del tema de la paternidad, este, y, y te siento a ti como era yo hace 20 Mm. años, ¿no? Es decir, una persona muy joven que ha perdido a su padre y que trata de explicarse, no solamente mediante la novela, sino explicarse mediante palabras, esta pérdida tremenda, ¿no? No, claro, y pues eso, los que nos dedicamos a escribir, Mónica, tú debes saberlo también, ¿no? O sea, es la forma de comprender muchas cosas y a Claro. veces no, a veces también cuestionarnos, ¿no? Y quedar con algunas dudas, porque creo que también se abren otras interrogantes, ¿no? En el camino. Y, pero sí me interesaba eso, ¿no? Como la herida, digamos, ubicarme, me daba cosa pensar, insisto, que me dijeran, ay, tu novela de felicidad, ¿no? Y Mm. de un padre bueno, porque, bueno, vivimos una temporada, una época donde evidentemente y con toda la razón, pues la producción literaria y artística está como muy, obviamente Extremadamente, relacionada con la violencia, con el dolor, ¿no? y Y además es una realidad que las mujeres mueren 11 no, por día, totalmente, entonces, no, 11 por día en totalmente. México, entonces es lógico que así sea, digamos. Totalmente. Sin embargo, también creo digamos, como precisamente, siento que el mal, o sea, la idea del mal o de la desgracia, es como si nos viniera de afuera todo el tiempo. Y la felicidad de pronto la asumimos nada más. O sea, cuando estamos Claro. en un estado como de bienestar o de tranquilidad o de paso de felicidad, no nos cuestionamos, no pensamos que viene de afuera, sino que de pronto lo estamos viviendo y lo asumimos. Y por eso mismo creo que siempre está en peligro, siempre está como a punto de desbarrancarse esa sensación de eso, de pequeña tranquilidad, de pequeña calma. Y es ahí donde a mí me interesaba ubicarme también, porque a pesar de todo, o sea, a pesar de las desapariciones, a pesar de el dolor, a pesar de la pérdida, ¿no? De la pérdida de la belleza que significa eso, ¿no? Contar con una persona confiable en este mundo, que al final es un mundo despiadado, y que pueda de alguna forma ser tu propia familia y tu propio padre, que también vemos que no es muy común,
pues es un regalo, para mí eso es un regalo y sí, de alguna forma tratarlo de tener en el tiempo a partir de la escritura, a partir de pasarlo a palabras y dejarlo ahí en unas páginas, pues yo creo que con eso me basta, ¿no? A pesar de que no, a lo mejor no estoy inscrita en una especie de, pues sí, de preocupaciones que sí las tengo, pues como persona, como escritora, por Sí, supuesto que de como una mujer las tengo, ¿no? tendencia Claro que literaria, es lo que no, tú hablas. sí, exacto, una, Sí, digamos, esta preocupación sí, literaria que me interesa explorar era sí. lo que necesitaba aventar en esta novela, ¿no? O sea, Te quería preguntar sobre el padre proveedor, porque pareciera ser que en México el tema del padre proveedor, que también está en discusión, digamos, esta cosa que el padre provee y no siente, digamos, ¿no? Es sí, como da esa característica. Pareciera ser que en México eso solo es una cuestión de la clase media, digamos, porque a mí me parece que la clase baja, que es la mayor, digamos, trabaja con un sistema de comunidad, digamos, ¿no? Creo yo, cuando son familia, ¿no? Es cierto que está el padre ausente y eso también en la clase baja es tremendo, pero me parece que por lo menos el tema indígena es el tema de la comunidad, digamos, claro. todos trabajamos, ¿no? No, claro, claro, totalmente. La idea de lo colectivo Sí, pues sí, en nuestras culturas originarias es algo, y ni siquiera tanto en las culturas originarias. Por ejemplo, yo pienso en un estado mexicano como es Tlaxcala, que tiene un sistema de colectividad absoluta, ¿no? O sea, ellos se ha tenido mucho como a pensar que los tlaxcaltecas tuvieron la culpa, ¿no? Pero en realidad uno mira con detenimiento su forma de organización y la forma en que comunitariamente realizan entre familias, entre colonias, entre la forma en que están organizados, a mí me sorprende muchísimo porque en efecto no descuidan, ¿no? Esa parte familiar. Lo que pasa con las grandes ciudades un poco yo siento, y no nada más en México, es eso, ¿no? Que los trabajos son pues de tiempo completo, la familia uno se tiene que quedar a cuidar y a veces ni siquiera, sino los dos estar afuera, ¿no? Los dos padres, madre y padre. Entonces, sí, en efecto, y bueno, la clase alta pues ya es otra cosa, ¿no? Porque tienen cuidadores y demás. mm, Pero, pero en el caso yo creo que sí, sí, yo coincido totalmente contigo. La clase media, que al final siempre son, yo creo que la verdad es que una de las clases más afectadas, porque digamos que con todo lo que sucede, ¿no? O sea, incluso ya está creo que próxima a desaparecer, ¿no? Ya vamos a pasar casi que de o clase alta o clase ya baja, todos, ¿no? Porque sí la clase media absorbe muchísimo peso, ¿no? Y en ese sentido también sacrifica pues muchas otras cosas, ¿no? Y se vuelve individualista por la necesidad, no tanto por a lo mejor por el gusto. Y en el caso de la novela, pues básicamente también son una clase media, no es, digo, es lo que veo. la niña acude a escuelas oficiales, nunca está, ¿no? Y tienen un patrimonio, pero porque hubo un ahorro, ¿no? O sea, como una Claro. especie de ahorro del padre, eh, pero nada más, ¿no? O sea, no, y eso también corresponde a otra época, porque ahora el ascenso social, pues, está ya prácticamente desaparecido, lo hemos visto, ¿no? Sí, es tremendo eso. Ahora, tú narras esta novela desde algo personal, desde algo dramático, desde algo trágico, y al mismo tiempo eh, pones que fue un estilo literario mucho más adelante. ¿Qué aporte haces tú con esta novela? ¿No? ¿Qué mirada piensas tú? Mm, ay, qué difícil pregunta, Mónica. Me pones- eh, Estábamos viendo que es un tema que no se trata normalmente, digamos, ¿no? Y al mismo tiempo tú dijiste en un momento esta cosa de la novela feliz y qué sé yo que te decían tus amigos o la gente que la leía. A mí me parece muy
sincera en ese aspecto, digamos, ¿no? Me encantó eso, ¿no? Decir, bueno, esto es lo que yo aporto, digamos, ¿no? Sí, pues es que eso es lo que yo puedo aportar como autora, como yo creo que hay un valor muy interesante, muy importante que tú lo has mencionado ahora, que es la honestidad, ¿no? O sea, yo creo que yo puedo escribir de cualquier tema, uno puede escribir de cualquier tema, un escritor que se dedica a escribir podría escribir cualquier cosa, porque a eso se dedica, es su profesión, pero sí creo que es importante eso, estar con uno mismo como autor, como artista y de tener claro qué son los temas que nos van a interesar siempre. Yo creo que a mí personalmente me interesa eso, o sea, pensar que nada es para tanto al final, o sea, sí, yo entiendo que la realidad es horrorosa, y que además no solo, digamos, gozo de un privilegio también al ser escritora y poderme dedicar a esto, y por eso a lo mejor para mí es todavía más bello la situación a pesar de todo lo que ocurre, a pesar de que estamos en una pandemia, a pesar de, en fin, yo identifico también ese obviamente mi privilegio, y desde ahí agradezco pues que tengo la posibilidad de ofrecer desde esta mirada otra posibilidad, o sea, otra digamos, la paternidad, eso, una paternidad, es que cuando digo paternidad amorosa, a lo mejor pueden pensar eso, que es el papá, ay, te amo, te amo, te amo. No, no, y es que, ¿cómo decirlo, Mónica? Es una paternidad, mmm, es que Es que también tú es amor. destinaste a buscar la alegría del padre cuando otros están destinados a buscar el dolor del padre, digamos, ¿no? En ese Sí, sentido, me parece que hay un aporte para decir, bueno, esto es la alegría del padre sí, cuando uno quiere al totalmente. padre, digamos, ¿no? Sí, 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 creo que tú lo has dicho mejor que gracias. Así. Es que de veras que tú debes también saberlo, Mónica. Uno cuando escribe, es un misterio. O sea, siempre queda un misterio. Hay un misterio por resolver pues eso, por la mirada del lector y de las lectoras que te están revelando constantemente cuestiones que a lo mejor tú tenías muy claras y no quedaron, y a lo mejor otras que no tenías nada claras y quedaron ahí, ¿no? Y eso también Claro. es algo hermoso. Y en efecto, sí, digo, no por nada le puse La alegría del padre, que es un título, pues eso, muy literal, ¿no? Y además responde a otras cosas que seguramente verás más adelante en la novela, pero sí, o sea, a mí yo busco eso, ¿no? Esa luminosidad en la historia, busco la luminosidad en la historia paterna pues, tan en tinieblas, ¿no? En la que estamos acostumbrados todos. La última pregunta es que después de relatar la alegría del padre, ¿tienes posibilidades de hacer otra novela? ¿Cómo te sientes como autora? Porque esta me pareció que fue una novela definitoria y definitiva, digamos, ¿no? Hasta Sí. acá, esto es lo que yo siento y punto. Hay que ver qué temas te preocupan ahora, ¿no? Hay un tema que creo que sí me atraviesa siempre y lo he estado como reflexionando, y más me ha ayudado más bien ahora que he estado platicando con amigas y amigos a razón de la publicación, porque insisto, uno a veces no es tan consciente como de sus temas, pero creo que hay algo que sí siempre está como resonando en mi imaginario literario, bueno, de creación, y es la empatía, pues, o sea, como esta necesidad de conectar con el otro o con la otra o con los otros y las otras, y que en este mundo, desgraciadamente, a veces tiene su carga trágica, porque habrá quienes sí estemos interesados en hacerlo y habrá quienes no. Entonces, y no por no desearlo, sino a veces mucho por las circunstancias, por el miedo, por la educación, por una serie de cuestiones y sin embargo estoy tratando de explorar finalmente si habrá un momento, un lugar, una época, un tipo de personaje, no sé, que en efecto logre esa relación o ese vínculo eh, casi fusionado, ¿no? Que es casi utópico, es casi imposible, es casi una tragedia en sí misma, porque probablemente no va a suceder.
pero sí es algo que creo que sí atraviesa un poco, pues en el fondo todo lo que exploro hasta este momento, ¿no? O Sí, sea, además la falta de empatía abarca todas las clases sociales, digamos, todas. ¿no? Por ejemplo, este asunto que mataron al chico, al rapero, digamos, ¿por qué lo matan? ¿Por qué generan esa cantidad de dolor en muchísima gente? Y Sí, no hay posibilidades de entender al otro que lo hace, digamos. sí, ¿no? O sea, no es algo que no es algo lógico que una persona muera de maneras espantosas, digamos. Uno tendría que morir de forma natural, ¿no? Y cuando el ser humano ataca, o sea, cuando estamos yendo en contra de nosotros mismos, porque al final somos nosotros mismos quienes nos estamos matando también al matar a alguien, ¿no? O al agredir a alguien o al ser poco amable con alguien, entonces es, pues eso, no es doloroso, es trágico, es la herida, ¿no? Es la herida que yo creo que es una herida que a mí profundamente me hiere, me lastima mucho y que me interesa seguir explorando, ¿no? Muchísimas gracias por la entrevista y a leer La alegría del padre, Vivi. Un abrazo enorme. Muchas gracias, Mónica, qué gusto.